Muy buenos días. Ante todo, por supuesto, agradecer a los organizadores de este importante evento la oportunidad de estar aquí con ustedes, que sea virtual. Me hubiera gustado muchísimo, por supuesto, estar presencial y poderlo saludar personalmente, pero esta vez no pudo ser. Así que estoy seguro que será para la próxima. Para mí estoy muy contento. Yo siempre que hago una presentación durante estos años que trabajo en la OPS, siempre aclaro que yo no hablo español, que hablo cubano y que pido disculpas por eso, pero hoy no tengo que pedir disculpas, así que puedo hablar cubano sin problema y ustedes me van a entender perfectamente. Hoy el tema está para tratar de explicar cómo debemos adaptar los sistemas de salud a la longevidad y el envejecimiento. Es un tema que, por supuesto, queda muy bien en esta sección del evento general, pero yo creo que al final esta presentación también tiene que ser un tema para el resto de los colegas que no son especialistas en envejecimiento. Yo lo que espero es que con algunos elementos de los que vamos a hablar hoy podamos después lo pueden utilizar ustedes también para seguir convenciendo a los decidores de la política pública en el sistema de salud, en el país, etcétera, de cómo se impone una necesidad de adaptar los sistemas de salud, de cambiar, de rediseñar de alguna manera los sistemas de salud para la atención a las personas mayores. Y me gustaría empezar con esta reflexión que leí hace unas semanas del presidente José Mujica en una presentación hace unos días, donde él hace una clara referencia a que no vivimos en una época de cambios, que vivimos realmente un cambio de época. Y eso es una realidad en nuestro caso. Como ustedes saben, el mundo, la región de las Américas y cualquier país específico dentro de esta región vive una longevidad nunca vista. O sea, la esperanza de vida aumentó en los últimos 50, 60 años, en más de 20 años de esperanza de vida al nacer en la región de las Américas, pero aumenta también la esperanza de vida a todas las edades. Ese es un proceso extremadamente rápido. Imagínense ustedes que la última vez que la esperanza de vida aumentó 20 años, necesitó 20 siglos para generar ese aumento. O sea, se vivía alrededor de 35 años de esperanza de vida en el Imperio Romano, alrededor del siglo y del año 1, y solo hasta principios del siglo XX esa esperanza de vida aumentó a los 55 años, o sea, 20 años. Solamente en la segunda mitad del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, se ha producido un incremento de 20 años. Esto y una disminución importantísima en la fecundidad en prácticamente todos los países de la región ha aumentado de manera importante el índice de envejecimiento. Si ustedes ven aquí esta comparación de las Américas con el resto del mundo, la región de las Américas envejece 20 años más rápido que el resto del mundo. Nosotros al final de la década que estamos viviendo vamos a tener más personas mayores que personas menores de 15 años en las Américas, y eso va a acontecer solamente en el 2055 en el resto del mundo. Y no se produce, como ustedes saben, solamente el envejecimiento per se, sino que produce también un envejecimiento dentro del proceso de envejecimiento. Esa línea que sube hacia arriba es lo que implica el crecimiento de la población mayor de 80 años. Miren la diferencia de ese crecimiento con el resto de las cohortes de población de la población. O sea que esos son elementos fundamentales a tener en cuenta. Lo que sí ha pasado que es que ese incremento en la esperanza de vida tan importante y tan rápido que se ha generado no se ha acompañado con un incremento sustancial de la esperanza de vida saludable. Y eso es extremadamente importante, porque a pesar de que ha mejorado la esperanza de vida saludable, se ha producido y se produce, o se está produciendo una brecha importante entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable, que en la región es aproximadamente de 11 años. Y eso es fundamental porque también se refleja a todas las edades. O sea, que hoy el reto precisamente, yo lo considero el reto más importante de la salud pública en la región, es esa brecha. Vivimos más, pero por lo menos la mitad de los
años que hemos incrementado en la esperanza de vida, un poco más de la mitad se viven sin salud, se viven eventualmente con discapacidad y por supuesto también eventualmente con dependencia. Y eso es fundamental porque eso es lo que indiscutiblemente va a constituir no solo un reto para los sistemas de salud y de la protección social, también para la economía y las finanzas de nuestros países. Y claro, a la vez se ha generado una transición epidemiológica fundamental, rápida también, acelerada. Este es un ejemplo claro, en el caso de Cuba, cómo ha sido la transición epidemiológica en los últimos 30 años, entre el 1990 y 1919. Fíjense, en el 90, que está en azul, y en rosa están los datos del 2019, en la línea de arriba, fíjense cómo todavía en el 2019 la carga de enfermedades estaba muy en las primeras etapas del curso de vida, especialmente en los menores de 5 años. Pero fíjense cómo ya tan rápido, solo 30 años, esa transición ha sido extremadamente rápida e importante a la segunda parte del curso de vida. O sea, hoy la concentración de la carga de enfermedad en Cuba, en este caso, se produce y está extremadamente concentrada en los mayores de 50 años. Y eso también se refleja en la transición más conocida, esa transición que habla del paso de las enfermedades, un predominio de las enfermedades crónicas sobre las enfermedades infecciosas. Miren ustedes como todavía en el año 90 esta era mayormente, sobre todo en las primeras etapas de vida, concentrada en las enfermedades infecciosas. Miren ustedes cómo eso ha ido cambiando. Y hoy podemos decir que el niño moderno es un niño con enfermedades crónicas, más que, o sea, los que están enfermos tienen mucho más prevalencia, mucho más fuerza en las enfermedades crónicas que las enfermedades infecciosas. Porque muchas de esas enfermedades infecciosas, como ustedes saben hoy, han dejado de matar, pero se han convertido en enfermedades crónicas, como es el caso de la HIV, como es el caso de la hepatitis y otras enfermedades que se han cronificado. Entonces, son enfermedades infecciosas de origen, pero no son enfermedades agudas, se tienen y deben manejarse ya como enfermedades crónicas. Y miren ustedes, incluso en el caso de Cuba, que no se ve mucho en el país, como casi todas las mortalidades, incluyendo las infecciosas e incluyendo las de causas asociadas a accidentes, injuries en general, vean ustedes cómo las personas mayores son casi los que más tienen todos los tipos de enfermedades, o sea, concentran todas las enfermedades. Nosotros hemos estado analizando en la OPS algunos sistemas de salud que han querido tener ese análisis. Empezamos con Chile, a petición de la presidencia de Chile, y lo hemos hecho también con México y con Brasil, y estamos en este momento trabajando con Costa Rica y Argentina. La idea de analizar cuán preparados están los sistemas de salud para atender a las personas mayores. Y usando una estrategia, una herramienta que hemos estado desarrollando acá en la OPS, hemos visto cómo en realidad se podemos afirmar que la persona mayor es el usuario principal del sistema de salud. Eso en Cuba queda extremadamente claro, ¿no? Pero Brasil, por ejemplo, que todavía tiene un envejecimiento moderado, pero va a tener un envejecimiento extremadamente rápido, muchísimo más rápido que el de Cuba en los próximos 20 años. Hoy ya tiene 30 millones de personas mayores, que significan el 13% del país, pero sin embargo, la mitad de esas personas y 2/3 de los mayores de 75 años ya no solo tienen una enfermedad crónica, sino que sufren una enfermedad crónica múltiple. 1 de cada 4 de esas personas tienen polifarmacia. Siendo el 13% de la población del país, fíjense, siendo el 13% de la población del país, las personas mayores son casi el 60% de las atenciones que ofrece el Sistema Único de Salud de Brasil. El doble de la proporción de la población del país, o sea, casi el 26% significan las admisiones hospitalarias por todas razones en Brasil. Son casi el 50% de los que usan medicamentos en el país, y
alrededor de casi el 60% de los que usan prótesis. 2/3 de la población dependiente de cuidados en Brasil son personas mayores. O sea que todo lo que hagamos mal en el sistema de salud con respecto a la prevención de la dependencia aumentaría de manera significativa el impacto que sobre este tema tiene el país. Esta es una muestra de la herramienta que hemos estado diciendo. Yo no pretendo que ustedes desde aquí está publicado y ustedes pueden revisarlo en nuestra página web, pero yo no pretendo que vean la herramienta, pero fíjense ustedes la evaluación de cómo se comporta la salud universal, cuyos resultados fueron muy adecuados para la población en general, cuando ustedes específicamente usan indicadores para medir ese tema dentro de la población mayor. Miren ustedes que lo que está en verde es lo que está bien, lo que está rojo y lo que está naranja es lo que está en problemas en el país. Fíjense lo poco que tenemos todavía en verde. O sea que tenemos que entender que el diseño de los sistemas de salud, no estamos hablando de ninguna cuestión asociada al enfoque sobre el sistema de salud, pero el diseño per se tiende a no responder a las necesidades de las personas. Y claro, y ahí ven ustedes cómo influye estos aspectos dentro de los sistemas. Todavía casi un 15, un 16% de la población de Chile y México reflejan tener limitaciones importantes de dependencia, de cuidado, asociados a las limitaciones funcionales. Pero en el caso de Brasil, estamos hablando casi de un 32%. Tenemos todavía que perfilar muchas de esas necesidades. Miren ustedes las necesidades en cuanto, por ejemplo, a enfermedades crónicas. Estamos hablando casi, en todos los casos, en casi el 60% de las personas mayores sufren de enfermedades crónicas múltiples, etc. O sea que hay varios elementos que ustedes van a tener en la representación, o sea, que ustedes van a poder revisar en detalle. Entonces, en resumen, es importante que ustedes, ya repito, que la mayoría de los que están en este evento de Gerontohealth son gente que practica la medicina en el envejecimiento, pero sería importante que nosotros transmitiéramos la idea que se practica hoy la medicina y la salud pública en un mundo con transiciones extremadamente rápidas, tan rápidas como nunca antes se había visto en el mundo. Estas transiciones son demográficas, epidemiológicas, sociales, económicas, tecnológicas, comunicacionales y de todo tipo. Por primera vez en la historia viven y comparten el mismo espacio temporal 5 generaciones. 5 generaciones que están muy extremadamente interconectadas, y eso lo vimos en la epidemia reciente de COVID, pero que tienen a la vez diferencias sustanciales entre ellas en la manera de comunicarse, en la manera de entender, por ejemplo, la salud, en la manera que buscan la salud. Hoy tenemos que tener claro que la gente nace menos, que muere menos, que vive mucho más, pero no necesariamente ese tiempo de vida es saludable, que las enfermedades matan menos, pero la mayoría no se curan, que los pacientes no son más pacientes ni son pasivos y sus problemas se solucionan cada vez menos con una receta, que la persona mayor es un usuario principal del sistema de salud y que la discapacidad y la dependencia son un problema mayor para la medicina y la salud pública. Y entonces, el COVID. Y el COVID ha demostrado que mucho de lo que nosotros estábamos diciendo o que dijimos anteriormente no era solo un tema conceptual o un tema, sino que hoy, como ustedes ven en esta gráfica que muestra la mortalidad en la región de las Américas por COVID en cualquiera de las subregiones de la región, independientemente de su desarrollo socioeconómico, independientemente de su modelo económico, independientemente de su modelo social, independientemente del diseño de su sistema de salud, independientemente de las capacidades de su sistema de salud. La mortalidad, la letalidad fue extremadamente más importante en las personas mayores de 60 años que en el resto de la población. Y eso, por supuesto, cada vez tenemos más evidencia que no fue solo porque las personas mayores fueron más frágiles al virus, biológicamente hablando, sino que hay un grupo de determinantes importantes, incluyendo la falta de capacidad de los sistemas de salud para responder a las necesidades particulares de las personas mayores. Entonces, esto, por supuesto, necesita de un cambio
importante en el diseño, en la manera que los sistemas de salud enfocan este grupo poblacional. Como ustedes conocen, deben haber revisado el Reporte Mundial de la Salud y el Envejecimiento que fue publicado por la OMS en el 2015, ya señalaba la necesidad de alinear los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. Un ajuste en un sistema que de manera integral genere una visión mucho más centrada en la persona mayor, centrada no solo la evaluación de sus necesidades, pero también las intervenciones que se sobran sobre ellas a adaptarse a la habilidad funcional como una manera de concentrar esa visión centrada en la persona. Las diferencias importantes que se han ido logrando, o sea, durante mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los propios sistemas de salud han estado empujando mucho por cambiar la atención o la visión de la atención centrada en la persona, centrada en la enfermedad, mejor dicho, para una visión mucho más centrada en la persona. Sin embargo, en los que han logrado un mayor resultado en esto ya no están tan centrados en la enfermedad, pero tampoco están centrados en la persona, están centrados en el paciente. Y generalmente lo que tenemos hoy en la mayoría de los casos, incluyendo la atención primaria, es un enfoque más centrado en el paciente, más centrado en las visitas que se tienen que hacer asociadas a las enfermedades, al manejo de los factores de riesgo y las enfermedades. Y eso es una visión extremadamente limitada que nosotros tenemos que seguir progresando para avanzar y pensar un poquito más en el centro de la persona. El reporte también hace una distinción que yo creo que es fundamental. Hay dos o tres conceptos que les voy a hablar ahora que son parteaguas realmente en la concepción del manejo de la persona mayor. Uno es que no existe una persona mayor típica. La mayoría de nuestros países, la mayoría de nuestros sistemas de salud, la mayoría de nuestros sistemas y sociedades en general tiende a querer homogeneizar a la persona mayor, pensar en la persona mayor de 60 años como una persona desde el punto de vista homogéneo. Imagínense ustedes que alguien quisiera concentrar las personas entre 0 y 30 años, dijera que esas son personas jóvenes. Y imagínense ustedes que los sistemas de salud pretendieran homogeneizar la atención entre un niño de 1 año, de 5, de 15 o de 25. Son diferencias sustanciales. A nadie se le ocurriría tratar de hacer esa homogeneización de la persona y del paciente. Pues eso pasa con las personas mayores de 60 años y eso es un tema que tenemos que ajustar desde el punto de vista de las necesidades. No son iguales las necesidades de una persona de 60, de 75 o de 85 años, si consideráramos la edad como un solo tema, que eso también es parte de lo que tenemos que vencer. El reporte también habla del concepto de envejecimiento saludable y eso yo creo que es extremadamente importante porque lo define como el proceso para fomentar y mantener la habilidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Fíjense ustedes que por primera vez la OMS se separa tácitamente en el concepto de salud de la presencia o no de enfermedad. O sea, según este concepto, y a pesar de que existe un concepto que habla que es más allá de la enfermedad, bienestar, pero aquí hace un corte tajante. O sea, usted puede tener, si usted mantiene la habilidad funcional, que tenga o no enfermedad, no es lo que determina que usted sea saludable. Y eso es fundamental. Y ustedes me dirán, bueno, lo que compartimos mucho en la carrera, en geriatría, en Cuba, etcétera. Bueno, a nosotros siempre nos dijeron que la salud en la persona mayor era un tema o debiera medirse a partir de la funcionalidad. Sí, pero aquí también la OMS y el reporte hace un paso trascendental y es que define la habilidad funcional. Define esa habilidad funcional como los atributos relacionados con la salud que permiten a la persona ser y hacer lo que tienen razones para valorar. Y esto es fundamental, está puesto ahí en rojo por esas razones. O sea, porque estamos hablando no solo de las necesidades básicas de la vida diaria, estamos avanzando hacia un concepto mucho más amplio. Y ese concepto es el que permite definir esa habilidad funcional más allá de la satisfacción de las necesidades básicas, porque implica que esa habilidad funcional tiene que ser lo suficientemente importante para que la persona mayor siga contribuyendo, aprendiendo, creciendo, tomando decisiones, construyendo y manteniendo
relaciones y a la vez le permita ser mujer. Entonces, ese es un concepto muy importante para poder trabajar en el concepto. Y define esa habilidad funcional como una ecuación importante y trascendental, también básica para el diseño de las acciones que tienen que ver con la organización de los servicios de salud. Descompone la habilidad funcional en dos componentes, la capacidad intrínseca y el ambiente. Y esos dos componentes son fundamentales porque normalmente una de las cosas que es la base del planteamiento, de nuestro planteamiento sobre la atención, la capacidad, la habilidad funcional está compuesta por la capacidad intrínseca, que es la suma de las capacidades físicas y mentales de una persona puede desarrollar, relacionados con el ambiente. O sea, que el ambiente es donde esas capacidades se expresan. Entonces, el ambiente puede a la vez limitar o facilitar el desarrollo de las capacidades en la medida que sea amigable o no con esas capacidades. Pero sí es importante porque la capacidad intrínseca antecede la pérdida de la habilidad funcional. Generalmente cuando nosotros entendemos o detectamos que una habilidad funcional está disminuida, ya el proceso ha avanzado importante. Aquí estamos pretendiendo buscarlo antes en el cauce del río. Queremos ir atrás, donde podemos detectar la capacidad intrínseca mucho más temprano. Sobre esos conceptos se basa la atención integrada para las personas mayores, en nuestra estrategia de atención integrada a las personas mayores, también conocida, las siglas se mantienen en inglés como ICOP o ICOPE, y es la que refleja o la que pretende reflejar un continuo de la atención que oriente en realidad a los servicios sociales y de salud hacia un modelo centrado en la persona, partiendo del criterio que la habilidad funcional y la capacidad intrínseca son las que pueden ayudarnos a nosotros a concentrar todas las necesidades sociales y de salud asociadas a una persona. Sobre esa base, el propio reporte propone una estructura donde las personas, como decía, que no se pueden ver de una manera homogénea, están transitando durante su curso de vida, la segunda parte del curso de vida, y donde nosotros tenemos que hacer las acciones fundamentales y donde tenemos que desarrollar las intervenciones una vez que nosotros detectemos dónde están los temas. O sea, desde los que tienen una capacidad alta y estable, los que tienen un deterioro de la capacidad y los que tienen una pérdida considerable de la capacidad. Ya nosotros en la OPS hemos estado trabajando por poder implementar y aplicar esos conceptos, que todavía son conceptos holísticos, y cómo nosotros podemos influir de una manera tácita en el proceso. Los datos que hoy nosotros tenemos, que todavía tienen que incrementarse, que tienen que mejorar, nos están diciendo que por lo menos un 50, un 60%, en algunos países puede ser hasta un 70%, en algunos países puede ser menos, tenemos que mejorar, como dije, el conocimiento sobre esto. Las personas mayores se mantienen con una capacidad intrínseca alta y estable. Esa capacidad intrínseca implica que no han perdido o no han deterioro de su capacidad funcional, tienen los 5 dominios de la capacidad intrínseca, que ustedes lo ven aquí, lo que tiene que ver con la capacidad cognitiva, la capacidad psíquica, la capacidad sensorial, la vitalidad, la movilidad en general, se mantienen de una manera alta y estable. La persona es totalmente funcional, es robusta. Entonces, en ese concepto, el trabajo y asentado en la persona tiene que ser el fortalecimiento y la sostenibilidad de la capacidad intrínseca a partir de intervenciones que nos ayuden a que las personas se mantengan robustas, que se mantengan fuertes, que se mantengan tratando de enlentecer al máximo la disminución potencial de la capacidad intrínseca. Y por supuesto necesitan algunos manejos especiales. Hay dentro de esas personas que no tienen alto riesgo, que tienen sus condiciones socioeconómicas buenas, que no tienen enfermedades crónicas múltiples, etcétera, y hay personas que tienen más riesgo porque tienen una enfermedad crónica múltiple, porque tienen efectos socioeconómicos o afectaciones socioeconómicas que los ponen en riesgo de perder capacidad intrínseca. Ahora, hay un grupo importante que está en el segundo grupo, o sea que ya ha empezado a disminuir la capacidad intrínseca, que mediante la detección precoz nosotros empezamos a notar que tienen algunas pérdidas del balance, de la fuerza muscular, que tienen trastornos sensoriales, que han empezado a tener algún trastorno cognitivo o que tienen ciertas afectaciones
de su función afectiva. Ahí nosotros tenemos que hacer una intervención muy importante para poder lograr regresarlos al grupo de robustos o por lo menos mantenerlo, enlentecer ese proceso lo máximo posible. Ahí nosotros estamos tratando, nosotros consideramos que hay un 20 o un 30% de esas personas que necesitan esa atención especial. Es quizás lo que en Cuba tendrían que ser el foco de la atención de los ENMAC. Y ahí vamos a ver dos grandes grupos, uno que solamente tiene la disminución de la capacidad intrínseca, que tiene que tener esa atención más específica, pero que es relativamente más fácil porque no ha evolucionado mucho más, y los que ya tienen repercusión funcional, no solo que han perdido el balance en una prueba que ustedes le van a hacer en el screening, sino porque ya han sufrido caídas, etcétera. Bueno, necesitan de un manejo particular. Y el manejo particular tiene que ver no solo con lograr mejorar la capacidad intrínseca, pero en algunos momentos también en ver adaptaciones que podemos ir haciendo al ambiente para que la gente no genere una dependencia, una disminución de la capacidad funcional y una dependencia. Y después están los que, 10 o un 20% los que han perdido su capacidad funcional de manera significativa, que están en dependencia de cuidado. La mayoría de ellos todavía viven en la comunidad y que necesitan de una atención también particular y especial. Uno para mejorar o tratar de ver si podemos llevarlo al segundo grupo, otro para que logremos al menos algunas mejoras de la capacidad intrínseca y la habilidad funcional que lo hagan menos dependiente de cuidado. Si ustedes ven en verde, yo creo que ahí está el futuro de la geriatría. O sea, aquí es donde la atención integral de la geriatría tiene el máximo esfuerzo. Para eso no basta solo con evaluar, y esa ha sido una preocupación de nosotros en la OPS hace varios años, y que la única manera que estos programas basados y centrados en la persona funcionen es que no solo nosotros hagamos assessment, que nosotros no solo evaluemos, sino que hagamos intervenciones que precisamente estén destinadas y tengan evidencia que mejoran la capacidad intrínseca y la habilidad funcional. Nosotros acabamos de publicar, está disponible en nuestra página web a partir de la semana que viene, este portafolio de programas basado en evidencia, donde ustedes pueden ver una revisión de todas las intervenciones que hoy están disponibles para poder intervenir en estos conceptos. Por supuesto, la década del envejecimiento saludable nos da una importancia fundamental al tema de envejecimiento, nos da una oportunidad tremenda al proceso. Como ustedes saben, hay 4 líneas estratégicas fundamentales en la década del envejecimiento saludable: cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en la edad del envejecimiento, trabajar y asegurar comunidades que fomenten las capacidades de las personas y que ayuden a mantener las capacidades de las personas mayores, pero también estas dos que están muy relacionadas con la presentación de hoy, que nos permitan adaptar los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores. Por supuesto, todos estos procesos están en desarrollo y nosotros tenemos que lograr que los sistemas de salud empecemos a clarificar, a identificar dónde están nuestros temas, diseñar, acceder a estas tecnologías, evaluarlas, escalarlas, haciendo un hincapié en no dejar a nadie atrás y, por supuesto, después acelerar el impacto de lo que queremos generar. Solamente ya terminando para decirles que tenemos disponible en este momento en el campo virtual de salud la acreditación internacional de competencia para la atención a la salud de las personas mayores. Es una herramienta básica, le han pasado más de 70.000 equipos, personas que trabajan en los equipos básicos de salud de la atención primaria, que pretende solidificar todos estos conceptos, todas estas definiciones, porque a partir de febrero del año que viene estará ya disponible el AKP intermedio, que ya pretende dar competencias muchísimo más definidas en cuanto a las habilidades y capacidades clínicas para lograr atender a las personas que están definidas en estos grupos. Esta es nuestra página web, muchos recursos que nos alegra poner a su disposición. Está disponible en español, inglés y portugués. Y con eso me despido, le doy las gracias otra vez, me siento extremadamente honrado por la oportunidad de poderme haber dirigido a ustedes y espero que esta presentación sea de su ayuda, sobre todo, como decía Chomsky, que
es un cambio de idea fundamental y tenemos que evitar que se ignore. Muchas gracias.